Hablame de anoche. Te encaro directamente como quien sabe que tiene una cita y que se va a ver semanalmente, o en este caso ya teníamos la cita prefijada, sabía qué día caía y sabía de dónde ibas a venir. Yo vengo de un asado Ok, para tirar el primer saque, para empezar el game del partido. Pero bueno, contame vos de anoche que saliste a las afueras, no solamente sí, fue dentro de un ámbito cerrado. lo mío no fue un asado, pero sí fue muy ameno, prácticamente familiar y amistoso, ¿no? Porque uno se encuentra con gente conocida, con gente que conoce hace muchos años, incluso la banda a la que fui a ver, en un momento me encontré viéndola desde abajo del escenario y diciendo, loco, hace más de 10 años que yo vengo a ver a esta banda. Fui a ver a Claro. Eruca Sativa nuevamente este año, pero ahora en el oeste, amigo, acá en Auditorio en Aedo, en el barrio. Pude ir a cubrir el show para el programa que hago todos los días a la noche, y estuvo hermoso. Así que por eso esta voz rasposa, gastada, algo golpeada, porque se ha cantado, se ha hablado mucho aparte. Entonces, nada. Y me levanté hace 15 minutos también, ¿no? Vamos a decir la verdad. Voz de macho, voz de macho. A mí me trajo reminiscencia, esto como vos decías, hace más de 10 años que los voy a ver, el hecho de también saber que grabamos en este horario, que es el más habitual, no lo develamos porque al final es una grabación y esto lo puede estar escuchando el que esté del otro lado de acá mucho tiempo del que lo estamos haciendo, pero sí que es el hueco o la zona horaria donde empecé a hacer radio casi habitualmente, una vez por semana allá por 2008. Entonces ya hacía la cuenta, digo, 17 años de aire o de alguna especie de aire consecutivo y también eso me trajo alegría a la hora de empezar una nueva emisión de 10.4 Podcast, que Sí, ahora iremos señor. andando tanto en una situación súper cómoda, vos jugando de local, aunque yendo a ver una banda muy conocida, con muchos conocidos y demás, y yo por otro lado te puedo contar de mi asado mano a mano en un ámbito cerrado y que incluso ya remite cierto paso del tiempo porque terminó temprano. Siendo viernes a la noche, que para mí es un tema también a tocar, el viernes a la noche es el comienzo del fin de semana y si no tenés un laburo el fin de semana es donde más cerca tenés el descanso y más lejos ves el recomienzo. Eh, el hecho de que se terminó temprano el asado, no sé si fue que fue mano a mano y cuando cae un soldado caen los dos o que ya estamos grandes, amigo. ¿Mano a mano con quién, Sergio? Seré curioso. Con Jorge, amigo de acá de San Juan. Entre el grupo de amigos, la tenemos a Pau viajando por el mundo, por las Europas, Ajá, recorriendo, en este mírala. caso por Italia, con su hermano y su cuñada, y después la otra pareja amiga que acaban de ser recientemente padres, entonces están redescubriendo su mundo, como analizamos ayer con Jorge en este asado mano a mano, que arrancó a las 8 de la noche, 8:30, que acá ya es casi la noche cerrada, y también vamos hablando de la evolución del tiempo, ¿no? Estamos promediando cerca de los finales de octubre, se viene el cambio de horario y obviamente a nosotros nos quedan pocas horas o menos horas de luz disponibles, entonces había Sí. que optimizar ahí. Pero se terminó relativamente temprano para lo que es un asado, que para nosotros es toda una institución, pero bueno, iremos comentando de nuestras andadas. Tiene que ver, más allá de la cuestión horaria, de que oscurece más temprano y demás, y que el día de alguna manera se acorta, tiene que ver con que haya sido viernes estrictamente, con esto que decías hace un rato de, es el primer día del fin de semana si se quiere, pero donde más lejos tenés el fin el cierre de ese fin de semana, pero al Claro, mismo tiempo es el día que más cansado venís, porque ese día laburaste, el viernes es un día claro. laborable, entonces llegás quizás con lo último, a esa juntada, a ese asado, a ese show del viernes a la noche, ¿no? Tal cual, no sé cómo fue tu caso, pero en mi caso, además de que la jornada del viernes se extendió hasta tarde, bien entrada la tarde, después tener que hacer las compras y después decidir, che, vamos a hacer esto en modo disfrute, como tomándonos con tranquilidad, prender el fueguito, siempre es bajar un cambio, pero claro, cuando venís a cierta velocidad, si bajás el cambio muy rápido se te puede quedar el coche, que es una Claro. posibilidad, porque es cuando ya te relajaste, dejaste las obligaciones y te prestás a disfrutar tanto en mi caso como en tu caso.
Lo que me imagino que te habrá pasado a vos, por más allá del cansancio y demás, que tenés un pico de adrenalina. Cuando estás en un show, que por ahí estás saltando, por ahí tomando alguna cerveza, un vaso de Fernet, lo que sea, interactuando con otra gente, entonces como que eso estira la semana, es decir, le saca un poco más al cuerpo, pero quizás el rebote sea más duro. Después cueste Claro, mucho más el sábado y el domingo. sí, particularmente ayer, justo se dio que tuve un día muy tranquilo en la previa. Entonces yo estaba Ah, con mucha bien. energía Estás porque chill. los viernes sí. Te sobraba energía en este caso. Los viernes no voy al colegio donde laburo, no me toca, no tengo horas ese día, así que arranqué la mañana tranquilo, yendo al gimnasio, o sea, no tuve que madrugar tanto como cualquier otro día que sí voy al colegio. Y en el laburo de la universidad, el laburo fue ir a cubrir a Eruca, o sea, el trabajo ayer estuvo en exteriores, digamos, yendo a Claro. auditorio a hacer la cobertura del show. Entonces tampoco es que tuve que ir al laburo vespertino. Entonces como que yo estaba fresco, pero sí me pasó con gente, porque hicimos la típica consigna de elegir un disco o el otro, ¿viste? Con Sí, la sí, sí. gente y va quedando el que elige. Por ejemplo, yo le decía, ¿la carne o es la carne o blanco, la carne? Entonces siempre iban eligiendo ahí distintos discos. Iba haciendo eso y cuando Si te lo acordás de memoria, me lo podés hacer ahora, lo reproducimos. la carne o es La carne, la carne o blanco, la carne. la carne o huellas digitales, Huellas digitales. huellas digitales o barro y fauna, Huellas digitales. huellas digitales o seremos primavera, Seremos primavera. seremos primavera o doppelganga, Seremos primavera. seremos primavera o a 3 días de la Tierra. Seremos primavera. Mirá, tu disco favorito es Seremos Primavera, entonces, Sergi. Bueno, esto fue lo que ayer Se hicimos entendió. Ahí está. en Auditorio Este. Pero me pasaba que encarando a la gente, mucha gente era como, no me acuerdo los nombres ahora, estoy matado. Me dijo, Claro. Mucha ¿cómo gente era? viajando en muchos lugares, porque también es eso, cambia el plan, pero tenés que sacar un poco de gasto de energía de reserva si Claro, saliste de laburar en el microcentro y te vas directo a Edo y por ahí vivís en Temperley. O sea, sí, puede ser. estirás la vuelta para un lado y para el otro, ¿con qué gente de dónde te encontraste? ¿De muchas partes de Buenos Aires o eran más que Mira, nada del oeste? sé que había mucho del oeste, obviamente, pero había gente de Escobar, había gente Claro. de Capital. Esto de Escobar, me enteré. Primero entro, auditorio, y me encuentro un banner de La Patria de las Moscas, que es un programa amigo de este podcast, yo laburé muchos años allí, y un banner de FM en Tránsito, radio comunitaria y cooperativa de acá también de Zona Oeste, y lo veo al señor Pablo Daniel Ovín, conocido nuestro, Mirá, Sergio, yo laburé mucho tiempo con él. abrazo. Nos fundimos en un abrazo y le digo, ¿qué haces? ¿Estás? Bueno, obviamente estaba laburando ahí. Dice, sí, acabo de hacer nota con Eruca en la previa. Boludo, qué bueno. Sí, y sorteamos meet and greet, me dice. Digo, mira, ¿y desde qué hora estás? No, yo llegué como 6:30 y al toque llegaron las chicas ganadoras del meet and greet. Una venía de Escobar, me dice. Entonces ya estaba a Claro. las 7 de la tarde en Aedo, Bueno, pero desde para esa piba me Escobar. imagino que no sé si se habrá pedido el día, si no No, labura, no si tengo estudia, idea. lo que sea, pero me parece que ya no es diferente el mood en, sí, me tomo todo el día porque tengo un gran evento, como tiene que Sí, ser esta claro. chica, sobre todo por el tema viaje, que salgo del laburo y tengo una joda, un evento el viernes a la noche. Hablando de viernes, ¿no? Sí. A veces en un momento decís... No, maestro. Para qué dije que sí? Porque ya no llego con esa energía y muchas veces sirve como excusa decir, bueno, hay que hacer la plancha hasta llegar a la noche que arranca lo divertido, No, el plan que me pero copa o lo que esto, sea. esto aparte era un premiazo, boludo. Era un meet and greet con la banda antes del show. Estuvieron ahí, no sé, tomando un fernet con Lula, no sé. Pero los pudo ¿Hubo conocer, o prueba de sea, sonido y estuvieron? ¿Tenés idea? No. sí, no, sé que se conocieron, estuvieron ahí en camarines charlando un rato. eh, y eso, o sea, conocerse, saludarse, se habrán sacado una foto, charlaron un rato. Son muy amenos. Gaby, Lula, Brenda siempre tienen la mejor con su público. Ya hemos hablado mil veces de, de los copados que son la gente de Luca y su equipo de laburo, porque se labura muy bien. De hecho, yo fui con Ale Correa, compañero de la universidad, que él estuvo con la cámara, y llegamos, nos acreditamos, viste, por boletería,
y le digo, che, no sé si te dijeron, estamos con cámara. Sí, sí, hoy no hace falta pulsera, nada. Se acercan a la valla con la cámara y te dejan pasar. Y eso no pasa en todos los shows. Siempre tenés algún Claro. protocolo de la cintita, el precinto, viste algo. No, no, acá era vos estás con cámara, listo, podés laburar tranquilamente en la valla entre el escenario y el público. Y así fue, vos veías, yo en un momento terminé adelante de todo y veías todos los fotógrafos y fotógrafas laburando tranquilamente ahí. Entonces digo, eso también es parte de la producción y del equipo de laburo de la banda que dejan a uno que también está laburando, cubriendo el show, laburar tranquilo, ¿no? Entonces, mucho más fácil para todos. Obvio, obvio. Detallito que siempre aprovechamos para tirar alguna anécdota personal o historia o contarles a ustedes que están del otro lado, como tanto lo hacemos en este mano a mano, eh, que fue una de las primeras cosas que me enteré del mundo profesional de cómo funcionaba laburando en medios un poco más masivos, de acceder a shows internacionales, el tema de los fotógrafos que de Mm, hecho en muchas veces se transa que puedan sacar fotos durante los primeros 10 minutos o los primeros tres temas, como para graficar una crónica posterior, pero después por el tema de los flashes y demás, los retiran de la valla. Eso fue uno de los primeros detalles que si estás desde afuera por ahí no te enterás cómo funciona, ¿viste? O sea, como mero consumidor, a mí me aparece la foto de Mick Jagger en la portada de la Rolling Stone y yo no me imagino que es el punto más álgido del éxtasis del show y por ahí fue la primera foto que claro, sacaron en la noche de 10 y es un momento que no representa, ¿no? Pero ¿por qué me voy a enterar que algún requisito o algún tipo de protocolo de esto de los que hablabas es solamente de los 10 primeros minutos o solamente dar notas después del show, como le pasa también a los jugadores profesionales de fútbol, de básquet, que a veces claro. prefieren para no desconcentrarse, no dar notas previas, etcétera, etcétera. Sí. En el mundo de la música es raro, ¿no? El momento para la nota. A veces es antes, a veces es después. Depende de la banda. Claro. Porque también uno creería que Sí, yo creo que está antes. mucho más popularizado el antes por el tema de las ruedas de prensa para vender shows y Sí. demás, y yo creo que No, pero antes, eso es antes, antes. O sea, eso antes, es antes. días El previos. Yo día, te el digo el día del día es show. más complicado porque yo creo que, y sobre todo cuando son fechas así importantes de bandas que, no sé, como el otro día me enteré que el Plan de la Mariposa llegó al estadio de Argentinos Juniors, entonces el hecho de saltar a un lugar mucho más grande y demás, yo creo que la banda, sobre todo una banda argentina, que muchas veces son autogestivas, etcétera, lo vive como el último golpe de batería, el último aplauso y se terminó toda la fecha. Entonces ya no quieren ponerse a dar una nota, salvo que los agarres de improviso en el de camino al camarín. Mm. Porque es como que los pibes bajaron el telón y ya terminaron todo un laburo que no es solamente el hecho de estar arriba del show, sino todos los días previos, la organización muchas veces. Entonces yo creo que es más fácil quizás agarrarlos antes. Pero me imagino que también nos paramos en el mismo escenario de un show importante, agarrarlos antes debe ser complicado. Debe ser difícil también estar ahí, ¿no? En esa situación. Ser el músico que está por tocar ante 20.000 personas Tal cual. y que te vengan a hacer una nota. Porque muchas veces uno como periodista, como cronista, dice, dale, no te cuesta nada, son 5 minutos, pero del Estuve otro todo el día lado es, acá, te estoy esperando. Hay como sí, hay una suerte de un juego de poder ahí, ¿no? Donde en sí, este caso el totalmente. músico, sea más estrella o no, está en situación de poder contra el cronista, el periodista, y uno dice, che, ¿qué te jode? Eso es Pero lo que por otro decíamos, ¿no? Son lado, 2 minutos, pero por otro lado, no, y la concentración previa del show, o mismo esto, termina, se apaga la última luz y es como, pará, déjame bajar un poco, ¿no? Acabo de claro. dar un show de 2 horas, estoy liquidado y vos ya vas a hacerle la nota. Es como, es muy finito el límite. Por eso se Y valora como tanto estos casos de Eruca, no sé, la gente de Capanga es muy copada también, ¿no? Bandas muy buena onda con la prensa, con su público, con... Bueno, hoy el mundo prensa se ha diversificado mucho, ¿no? Con los creadores de contenido, más allá de los medios tradicionales, porque nosotros claro. hacemos radio, Sergi, y 10.4 ahora en formato podcast. Pero hoy con influencers, cronistas, gente que va a cubrir para redes sociales exclusivamente, se ha ampliado mucho el espectro de la cobertura, el ping-pong, la consigna, el jueguito. Ya no es una Eso nota te iba a tradicional. preguntar.
el requerimiento a los músicos no es que le van a preguntar cómo se sintieron o que No, le cuenten qué están presentando o hablen del último disco, sino claro. también un jueguito, una participación, un paso, un challenge, una cosa, que eso también requiere mucha más atención y diversificar y ya es parte del día a día, ¿no? Me imagino. Sí, sí, mismo con la gente. Este jueguito que está de moda ahora, lo que hicimos ayer de elegir entre discos, yo no sé si años atrás sucedía. Se hablaba con la gente más de el show, de la banda. Pienso en los mobileros de fútbol, por ejemplo, en la cancha. No hacen un juego de cuál es tu camiseta favorita de tu equipo, ¿no? A lo largo de los años. No, Claro. hablan del partido de ese día, del momento del equipo, como algo más general, eh, pero de ese momento. Hoy tenés que buscarle la vuelta para generar algo entretenido, porque ¿qué le vas a preguntar a la gente si no? Y aparte auditorio este tiene creo que capacidad para 1.000 personas. No es algo sumamente masivo donde vos estás alrededor del Estadio Obras, alrededor del Movistar, que tenés 10.000 personas, 7.000 personas como para jugar, ¿no? Es mucho más concentrado, es un lugar en un barrio. Vos viste que me hace acordar alguna publicidad o algún cierto informe que se usaba en su época, a finales de los 90 o a los finales o principios de 2000 de la gente con una cámara ante un estreno en la puerta del cine y la gente opinando, ¿viste? Ah, sí. Me hizo acordar a hoy la video reacción de los partidos, que va, se planta un muñeco, pone el micrófono, no un muñeco de manera despectiva, No, ¿no? no. Digo, una sola persona y ya incluso el mismo público hace el contenido, porque tenés el que solamente pasa y putea y eso es un potencial clip o una declaración picante. Pero viste que también en eso se corrieron los límites. La gente parece hoy con posibilidades de decir cualquier cosa delante de un micrófono. Cuando salían afuera en la parte de una película para opinar, era mucho más difícil que dijeran una barbaridad. Era como, bueno, no me gustó tanto, no me convenció o me pareció espectacular y hoy por ahí también se le dio mucho lugar a la participación. Por eso hay que buscarle la vuelta, ¿no? Como para generar un contenido distintivo, porque al final está todo ahí. Sí, hay algo democratizador en esta ya no tan nueva era, ¿no? Ujú. De comunicación, de medios digitales, el teléfono, hoy con un celular podés hacer un podcast, un programa, un canal de YouTube. Lo hablo mucho con los pibes de secundaria donde doy clases, esto de, chicos, ustedes si quieren, mañana pueden empezar, hoy mismo, ahora pueden empezar un podcast. Ya está por hacer. Eh, Claro. obviamente, después va a haber diferencia de calidad. Si grabás con un micrófono se va a escuchar mejor, si tenés un aro de luz se va a ver mejor, pero en cuanto a contenido, en cuanto a poder generar un contenido, hoy con un teléfono lo podés hacer. A los pibes les ceba eso, ¿viste? 12 13 años, les copa, ¿viste? Investigan, se ponen. Tengo una alumna fanática del básquet, por ejemplo. Y el otro día la consigna era, bueno, armemos un podcast, no grabarlo, pensarlo, ¿no? Redactar, ¿cómo haríamos el capítulo? Listo, historia del básquet. Y empezó la piba, escribió 2 hojas hablando de la historia del básquet. Eh, Está entonces, como buenísimo que, porque apela un poco a la instancia, a como nosotros la mamamos, cuando hablamos muchas veces del medio, claro, ¿no? Cuando y habla un sí, periodista deportivo, vos decís, no sé, sin ponerle nombre, un ejemplo de X, pero sí, ¿cómo empezaste vos? Y yendo a ver el básquet del equipo del barrio y anotaba los puntos a mano, como vos en su momento anotabas las listas de los temas de un show, que creo que hasta el día de hoy está el berretín, ayer lo digo, hice, y mira, dejando registro, ¿no? Y ahí es la participación más primitiva de fui a un lugar y te lo cuento, o sea, fui testigo, comunico porque estoy diciendo testigo de un hecho y lo llevo y lo comunico a los demás. Ahí parte está, de la qué lista gran. de Eruca. Anoté la ¿Sabés segunda que parte no, una de las porque, cosas que te iba a preguntar es si en algún momento desconectaste, o sea, fuiste a laburar, pero también a ver una banda que te gusta mucho, entonces si pudiste desconectar en algún momento, hacer el cierre, o siempre estuviste medio conectado porque estabas anotando los shows, o sea, las canciones que venían o que iban pasando, o estabas atento a alguna otra cuestión. no, no, terminé adelante de todo, saltando, haciendo poco. De hecho, Ale, el compañero con el que Descontrolado. fui, me enganchó agitando en la valla y tengo un videazo Qué bueno. mío haciendo poco, cantando ahí adelante de la valla, estaba adelante de todo. Quedó Bueno, espectacular. pero qué mejor que el que me cuente el show sea una persona que lo vivió desde ahí adelante, no se quedó Sí, sentadito en un sillón
tomando nota y una Coca Light. Me acuerdo la primera vez que fui acreditado a un show, gracias a FM Freeway, radio comunitaria también de acá del oeste. No sé si no fue Capanga, me parece, en auditorio. Me acuerdo que llevé un cuaderno grande, año 2014, ponele. Me acuerdo que llevé un cuaderno universitario, esos tamaño A4, Ujú. y tenía tipo mochilita, ¿viste? Dije, no, bueno, full cronista, full periodista, ¿no? Entonces voy a ir anotando cosas del show. Entonces yo tenía en la mochila una lapicera y un resaltador, porque era la mochila con la que iba a cursar a la universidad. Bueno, Claro. entro, cacheo, me sacan la lapicera. Le digo, No, maestro. ¿Cómo pero, anoto? ¿Con le el digo, dedo? ¿para qué tengo que, yo vengo a cubrir el show? Le digo, estoy para tal radio, ¿viste? Como que, no, no, lapicera no te puedo dejar, es peligroso, elemento punzante, no sé qué. Bueno, le digo, me quedó el resaltador. Tomé notas con un resaltador Ahí está, periodista en, de primera cepa. en la oscuridad de un show con las luces apagadas. El tipo tomando nota con un resaltador verde. Cualquiera. Pudiste ser un meme. Sí, No, es no, no. una foto de ese momento, sacada de contexto, hubiese Sí, sido un meme. sí, sí. Nada, que obviamente tomé dos apuntes. Después dejé de hacerlo y apelé a la memoria porque no veía nada, boludo. Tenía un resaltador en la mano. Eh, Así que, nada, son esas cosas que van pasando en las coberturas, ¿no? De que también desde la inexperiencia, aunque por otro lado mucho no podía hacer, porque si bien había celulares, obviamente, no me acuerdo si siempre tuvieron bloc de notas el teléfono. Claro. Hoy si tengo que anotar algo, lo anoto ahí. Pero bueno, siempre me acuerdo de eso, boludo. Me sacaron la lapicera la primera vez que fui a cubrir y terminé anotando con un resaltador. Hermosa, hermosa anécdota. Y me hiciste también acordar de esto de cuando uno iba a cubrir diferentes eventos, como decía antes, no solamente shows. Qué pedazo de cerebro le da atención a disfrutar del evento y qué otra parte o porcentaje está todo el tiempo tratando de rescatar detalles y demás, porque al final uno no solamente es cronista porque le gusta vivir eso en primera persona, un show, un evento deportivo, lo que sea, sino también después tener el lugar para comunicarlo. Vos me vas a seguramente comentar que en tal tema pasó algo, o sea, eso lo tenés incorporado ya. Creo que es inherente a la profesión y a estar yendo a ver algo en vivo que esperás que te sorprenda en algún punto. Sí, y más cuando es una banda que conoces, que te gusta, que escuchás, ¿no? Digo, Claro, mi relación con Eruca, ya te digo, es de hace como 14 años. Entonces yo conocía a la perfección tema por tema de los que tocaron ayer. De hecho, sé que toda la primera parte del show fue el disco nuevo de punta a punta, del claro. primero al último tema. Y después empezaron con temas más viejos. Eh, que obviamente si alguien viene escuchando el disco nuevo o alguien entró al mundo Eruca por el último disco que salió ahora en junio o julio, se va a dar cuenta de eso. Quizás no sabe de qué disco es cada canción que está tocando después o los guiños. También pasa mucho eso con bandas longevas. Eruca cumple 17 años ahora, a fines de 2025. Ujú. Pasa mucho eso, que de verlas tanto ya les enganchás las vueltitas en vivo, ¿viste? No sé, Moyo en Divididos, antes de tocar Rasputín, siempre cuenta. On, dos, tres, pam, pam, rock and roll de Rasputín. Siempre es lo mismo. Entonces vos ya sabés que escuchás a Moyo decir, on, dos, ya está, sabés que viene Rasputín. Sabes que viene. Y O, es un toque. o a las de Masacre, que siempre habla entre tema y tema. Siempre hay un momento en el que va a decir, aunque no lo crean, Masacre está en peligro de ser censurada. Siempre hace ese juego. Porque Masacre es compra, venta y canje. Mira, y toca Te Leo al revés. Vos sabés que es así. Sí, Eh, sí, o cuando hablan también de la censura y de la persecución, dice, porque tengo captura. Y tocan, tengo captura. Son guiños que uno va conociendo en el vivo. Entonces, a la hora de cubrir un show, si encima te gusta la banda y la conoces, tenés el plus ahí, ¿no? Porque vos a la hora de hacer la crónica podés contar todos estos detalles. claro.
Y decía, es un guiño que ya forma parte de la canción, sobre todo Sí. cuando hay versiones en vivo que uno lo escuchó, ya hemos hecho el comentario de Ale Kurz diciendo en un show de Cielo Raso solamente me sé la versión en vivo, y ya en un momento pasa a formar parte, es un párrafo más de la canción, o un agregado más de la canción. Te decía antes que había tenido un asado ayer, que vino invitado Jorge. Jorge es un joven sanjuanino que vive por estas tierras, que escucha el programa, pero lo va escuchando no periódicamente, no como en orden, sino que le va dando tiempo de maduración. Y me contaba ayer que no había escuchado el último programa y le dije, hablamos de todo un poco, hablamos de música, de lo de Charlie y demás, y sonrió, levantó el pulgar porque es de los que escuchan el programa y siempre festejan más la parte musical. Hay otros que lo más cercano es la familia quizás, disfruta más de la parte personal, esto que yo te esté contando que, que hice un asado y que vos fuiste a ver a Eruca y demás, ¿viste? Como que hay oyentes para todos del otro lado del 10.4 podcast. Les damos la bienvenida de manera medio oficial, pero ya vamos más o menos por la mitad del episodio, cosas que pasan, a veces no somos todos los formales que podríamos ser, pero disfrutamos de esta manera a 10.400 kilómetros de distancia, allá, lejos y arrancando un nuevo fin de semana, mi amigo Gonzalo Rodríguez. Sí, digno el flequillo de un niño de 12 años. De repente me vi que Espectacular, tuve sos Joaquín. como un jopito medio ridículo, pero bueno, son los gajes de dejar crecerse el pelo después de 6 años, ¿no? De Claro. raparse y está incontrolable, está incontrolable. Yo ya estoy en semana de peluquería. Estaba viendo que más o menos por el tema de recortarme la barba y prolijarme un poco el pelo, voy aproximadamente una vez por mes. Lejos del que necesita ir todas las semanas, lejos también de vos que estuviste una temporadita fuera de visitar las peluquerías. Pero más o Sí. menos, viste, estoy por esa semana en la que toca, ya podría ir. eh, Nada, y me di cuenta de esto. Me enteré hoy que más o menos tengo siempre un periodo, pero no es ni siquiera agendado ni pensado. Me parece en la cabeza, che, tendría que ir a peluquería, una referencia más física, y cuando chequeo, porque reservo por WhatsApp, me doy cuenta que siempre estoy más o menos a la misma altura del mes. ¿Cómo es hacer esas cuestiones cotidianas, como ir a la peluquería, como ir al supermercado, en otro país, Sergi? También que quizás ahí no tenés tanto la imposibilidad del idioma, no sé cuánto hay de catalán No, donde estás claro, no, vos, no, no, igual, sí, sí. pero no sé, ir a la peluquería, ¿se piden las mismas cosas que acá? Tipo, si vos le decís emparejame un poco, ¿es lo Bueno, mismo que viste acá? que tenés la dificultad del el prolijo o en prolijame, o sea, el prolijo no existe en otros países del habla hispana. Siempre nos metemos a hablar del Sí, vocablo o de las palabras, eso también lo festejan. Hay gente que festeja esta parte. Eh, es difícil de representar. ¿Qué es emprolijame? Que para claro, nosotros es como un arreglo, pero pequeño, sin cambiar la esencia, X o etcétera. Y yo empecé yendo en pandemia, y cuando conseguí el peluquero en el que te quedás después de probar por dos o tres, sorprendiéndome mucho primero que haya tanta cantidad de demanda, que tengas que pedir cita previa. En la época de pandemia era como medio lógico, cuando se sí, empezó a habilitar esas cuestiones. Pero después es muy difícil si te falló el peluquero de confianza que te puede llegar a dar una cita de 2 a 3 días. Visto, a mí a veces el día anterior me encuentran un hueco. Cuando me falló, cuando estaba de vacaciones, no conseguí. Llamé a 10 peluquerías y no conseguí turno. Lo cual a mí me llamó la atención de cuando te falla el clásico o el tuyo. Pero al ser colombiano, mi peluquero, como que fuimos llegando a un punto de entendimiento a golpe, a fuerza. ¿Viste? Como decir, bueno, acá quería más rebajado, pero al a los final no era tan tijeretazos. rebajado. A los cortes de navaja, que así se entienden. ¿Cómo era de Totalmente. coreano? En la época clásica, amigo. Claro, pero digo, ¿tuviste alguna barrera? Me he llevado quilombitos a casa, ¿entendés? De decir, che, esto, intentarlo por mí mismo, Claro, rebanarme un pedazo del bigote, decir, no, la próxima espero, me trato de claro. poner de acuerdo con el barbero, porque Sí, ahora, viste que además no son más peluqueros, son barberos. sí, no, por supuesto, ha cambiado mucho. Digo, ¿tuviste algún tipo de barrera con estas cuestiones cotidianas?
¿Alguna vez te costó hacerte entender? Yo me acuerdo, por ejemplo, siendo chico íbamos a Brasil con mis viejos, Mm, ¿no? Y la época del ciber era, yo capaz tenía 10 11 años, no sé, si me quería conectar a internet tenía que ir a un ciber. Nunca me claro. animé a entrar porque yo acá iba a un ciber en Aedo que se llamaba Lerner y le pedía una máquina. Hola, ¿me das una máquina? Le decías. Ya Porque en está, era el Brasil, único intercambio que necesitabas. claro, pero en portugués, estando en Brasil, yo no sé si era pedir una máquina, ¿viste? Claro. A Y no eso había voy. forma de chequearlo en un Google Translate, en un traductor, No, ni nada claro, de estamos eso. hablando del 2004, ponele. Eh, entonces digo, ¿tuviste algún tipo de barreras de ese estilo? Bueno, a mí me pasó de que empecé a laburar de atención al cliente, al público, a las 2 semanas de haber llegado y Difícil, estando del lado del que atiende. Entonces, muchas veces que te hablaban en catalán y tratar de aprenderlo un poco a los golpes y que no cambiaran el idioma, pero nada, te vas adaptando. Nunca pasó de no llegar a entenderse. O a veces o sea, te das cuenta hablando con gente de otros lados, no solamente acá hay muchos inmigrantes de muchas partes del mundo, entonces yo en mi equipo de fútbol tengo compañeros africanos, otros de otras partes de Sudamérica, entonces incluso cada uno tiene sus modismos, sus yeites, sus lunfardos, y es complicado, ¿viste? Hacerte entender, pero sí que te das cuenta rápido que no te estás haciendo entender o que no te están entendiendo. claro. Entonces ahí eso simplifica la comunicación, ¿viste? Cuando quizás no podemos hablar todo lo preciso que quisiéramos, sobre todo si uno no maneja la lengua del otro, pero sí que nos podemos hacer entender rápidamente de que no nos estamos entendiendo, como para cambiar, simplificar el ángulo de la información, ir a lo más básico, sobre todo cuando estás haciendo una actividad, ¿no? Como cuando juegas al fútbol. Si a vos no te entienden una declamación táctica, le decís derecha, izquierdo, le señalás y ya está. Sí, sí, ¿Entendés? sí. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, yo también creo que este mundo hiperglobalizado ha acortado un poco la brecha, ¿no? Entre idiomas. Digo, más allá Sí, sí, de tal la cual. herramienta del traductor, que hoy con cualquier teléfono vos tenés una duda, lo traducís. O mismo Google Lens, viste que vos podés como escanear una palabra y Enfocar algo, sí, sí. traducirla. Más allá de eso, me parece que hay cosas que conocemos a través de las redes sociales, ¿no? Claro. Como un punto de cercanía en cierto punto. No sé, yo en el 2018 fui por última vez a Brasil, Mm, después de esas veces que iba siendo chico, ¿no? claro. Y yo me acuerdo que cuando era pibe, más allá de que yo tenía 10 o 11 años y entendía poco, me acuerdo que se hablaba muy poco español, ¿no? Era todo portugués y uno como turista se esforzaba, por lo menos mi familia, por lo menos nosotros cuatro, intentábamos hablar en portugués, ¿no? Hoy vas tranquilamente hablando en español y ellos también se esfuerzan por entender ese español y es como que todos terminamos hablando de la misma manera, ¿no? Claro. No sé si eso otros años sucedía. No, yo creo que también son con los consumos cruzados, ¿viste? Desde las telenovelas de diferentes países Ah, o ahora también, en la época del contenido de que, no sé, estoy viendo una serie que es en inglés, pero de inglés de Inglaterra, entonces ya suena diferente el acento que el de Estados Unidos. claro. Entonces uno como que tiene muchas más posibilidades de ir encontrándose con diferentes lenguas o acentos. Y tratar, ¿viste? Llega un momento que hay un enamoramiento. Me pasó justamente esta semana, estuve viendo o terminando una serie gallega como tal, que era filmada en Galicia, en Santiago de Compostela, y la gente tenía como ciertos jeites de hablar en galego, hablando en grandes proporciones en español, pero ciertos vocablos que son parecidos al portugués o al brasilero y demás. Y te da Mirá, como no cierta sabía. dulzura porque es como una mezcla, ¿viste? Están hablando medio en español y que hay alguna palabra que suena más a portugués. Y está buenísimo y nosotros nos llegó como de primera mano por una serie y llega el momento de decir, hemos incorporado alguna palabrita como para el juego ese diario de, che, ¿viste? Estamos hablando en gallego, por ejemplo. Sí, bueno, el caso Merlí, también muy conocido, ¿no? Hace algunos Claro, años, serie totalmente, catalana. totalmente. A mí me quedó el Cisplau, por ejemplo. Cisplau me quedó en la mente desde que vi Merlí hace cuánto ya, como... Mi cuñado estaba en la misma cuando vino de visita hace un par de semanas, que era hasta ahí llego, hasta el por sí, favor.
Sí, sí, claro. Por lo menos cordial, ¿no? Por lo menos Sí, educadito. Te voy ante a todo pedir, educadito. te voy a pedir por favor, sin duda, es lo único que sé decir. Pero bueno, sí, los medios, el arte, la cultura te van abriendo el espectro también en ese sentido. Sí, sí, te vas amoldando y como vas buscando la forma más concreta de comunicarte. Y también me pasa con algunos compañeros que no sé su nombre real, sino que sé los apodos. ¿Viste como en la propaganda esa de Coca-Cola de su momento? Que estaban jugando en una plaza y llega uno y tenía la remera rosa y es, Rosa, vení Rosa. Y ya es como, no sabemos cómo se llama este muñeco, le ponemos un apodo rápido para hacernos entender, que en este caso era por la camiseta que tenía puesta. Bueno, yo tengo compañeros que se llaman Kanté, Pogba y demás, nombres de jugadores de la selección de Muy Francia, bueno. porque se parecen, pero no sé sus nombres reales, porque cuando empezaron a jugar con nosotros es como, este es Kanté, este es Pogba, este es Rudiger, ¿entendés? Y entonces usar una referencia general, que en este caso son jugadores europeos muy conocidos, o del fútbol de Europa, para llevarlo al plano material, al primario y hacerte entender rápidamente. Me hiciste acordar una, nada que ver con el idioma, pero me hiciste acordar una espectacular. Siendo chico yo iba mucho al Ateneo, acá del Club de Aedo, y jugábamos a la Sí. pelota, íbamos a la pileta en el verano, qué sé yo. Y había un pibito que siempre iba con la camiseta de Boca de Vargas, el colombiano Vargas. Eh, ¿Viste? ¿Incorpora el apodo o alguna referencia? sí, pero pará, porque la camiseta, pasando el verano, se le fue saliendo el nombre, despegando las letras, y se le fue la B corta y la S, y le quedó Arga. Entonces le decíamos Arga al pibe porque se le iba despegando la camiseta y ya el apodo fue mutando. ¿Entendés? Espectacular, Le decíamos espectacular. Vargas por la camiseta, se le despegaron las dos letras, le quedó Arga al pibe. Andás a Terminó ver, cambiando capaz de que. jugador, de Sí, sí, identidad sí. incluso. Capaz que hoy le siguen diciendo Arga, sería espectacular, boludo. 20 años después le dicen Arga. Era como cuando venían los barcos de Europa al puerto de Buenos Aires y los anotaban y decían, señor Goncalves, bueno, ahora vas a ser González. Ah, O claro. Nicolás, bueno, te voy a anotar Nicola. O Sí. Nico. Unos capos. Influir sobre la identidad de la gente. Me parece súper divertido, en un sentido chistoso, ¿no? Esto de representar a un amigo con un nombre malo o una nomenclatura errónea de un apellido de un jugador de fútbol es espectacular. Sí. ¿Qué poder tiene la gente del registro civil? Ahora que me doy cuenta, ¿no? Cuando te Epa, anotan en la partida de sí, nacimiento. Me pasó esta semana con una alumna, estábamos corrigiendo un trabajo, estaban armando su primer currículum y demás. Entonces yo haciendo hincapié en la no faltas de ortografía, ¿no? Una buena redacción, con los tildes, con las comas correspondientes. Y no sé, ponele que era González, no, Salomón, una alumna Salomón. Le digo, che, ujú, Salomón con tilde en la O. No, no lleva, me dice. ¿Cómo no lleva? No, no es con acento. ¿En serio? ¿Entonces qué es? ¿Salomón? No, no, se dice Salomón, pero nunca tuvo tilde mi apellido. Ni mi viejo, porque ni le mi abuelo. anotaron, claro, Entonces andás a ver, capaz que al bisabuelo lo anotaron como Salomón sin tilde y quedó. Y bueno, nada, olvídate, olvídate, detalle. olvídate, olvídate. Sí, 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 espectacular, el tema del poder de los funcionarios públicos del registro civil. Sí. Voy a encarar un último vertiente, un último camino en A este ver, podcast 10.4, emisión número 16. ¿Estoy bien? ¿15, 16? Mira, no lo sí, chequeé. seguramente. Estamos ahí. Se está jugando, se está disputando el Mundial de Fútbol Sub-20, para curiosidad y para seguir alimentando esta hipótesis de que cada uno vive en su propio frasco, más hoy por hoy con un teléfono en la mano que te da el contenido que vos quieras, en el momento que vos quieras. Yo me enteré de que había un Mundial de Fútbol Sub-20, que para el que no entiende mucho de la materia es como el segundo más importante, después del Mundial de Mayores, viene el de Sub-20, porque es el que más se le asemeja. Me enteré que Argentina estaba cuando clasificó ya en los octavos de final, que se estaba jugando y que Argentina estaba participando de buena manera. Estamos en una nueva final. Quiero saber primero si estabas al tanto, si había repercusión en Argentina y después contarte una cuestión cabalística que ya me impide participar del evento. Yo me enteré esta semana por la radio donde trabajo. Antes de mi programa hay un programa deportivo. Entonces venían Bien, hablando de eso. Sé que la final es con Marruecos
Y Sí, me apareció en redes sociales un videazo de Bilardo de hace 30 años hablando en la tele diciendo que el futuro del fútbol está en África y que está en claro. países como Marruecos porque Sí, tienen, sí. bueno, que juegan en la calle, que juegan en potreros y Lo del demás. potrero, Sí, claro. sí. Eso es todo lo que tengo hasta ahí del Mundial Sub-20. Bueno, sabés que vi también lo del recorte y es esto en su momento también dijo que Nigeria o Senegal o Camerún, países, Camerún iban a llegar lejos porque habían aparecido y bueno, todavía estaban. De hecho, ahora se clasificó Cabo Verde, es uno de los debutantes que vamos a tener en el Mundial porque a partir del Mundial de Mayores del año que viene tenemos más equipos, más partidos e incluso se está empezando a pensar en seguir incorporando equipos. El Chiqui Tapia haciendo escuela, porque el sí, del torneo claro. de 30, pero me imagino y me sorprende que estando tan en contacto con las noticias, vos también te hayas enterado del Mundial, de la existencia mundial esta semana, lo cual denota que quizás no se le dio la cobertura correspondiente o que está tapado por otros tantos temas importantes, tanto en Argentina como acá, porque al final España estuvo compitiendo hasta cuartos de final, creo que quedó Sí. afuera con Colombia. Eh, pero te decía, hay una cuestión cabalística por detrás, yo ya no puedo subir, no puedo ver el partido, porque ni siquiera sabía que se estaba jugando. Entonces no me voy a subir a aparecer en la final con ¿Cuándo la es? posibilidad mañana, Ah, ¿lo tenés? después, o sea, cuando esté saliendo este programa al aire, 4 horitas después, no, perdón, 7 horitas después en Argentina y en España y en todo el mundo, de la salida de este programa. Es decir, las 8 de la noche de Argentina, 1 de la mañana para mí, madrugada del lunes. Pero eso no hubiese sido un factor si hubiese seguido todo el torneo, ¿me entendés? Si hubiese estado Claro. atrás del equipo, bancando en las buenas y en las malas, me podía quedar a ver la final. Ahora ya está imposibilitado. Me voy a enterar el lunes por la mañana si fuimos nuevamente campeones del mundo de sub-20, que somos los que De más títulos hecho, tienen. de hecho, ¿no había una chance de que se juegue con Francia al final? Claro, No, la porque semi fue Marruecos, la semi Marruecos-Francia. fue la misma que la del Ah, ok. torneo de 2020 de 2022. Y Argentina con Colombia, que fue la misma que la final de la Copa América, de la Unión. Mirá vos, mirá vos. No, el destino, ¿eh? Lo que es la Así que estamos en caprichosa. esa. Pero bueno, supongo que con esto del estreno de la nueva pelota y los amistosos de la selección y todo esto, ya se empieza a oler un poquito ahí algún tipo de run run de cara al Mundial del año que viene. Y no sé si viste algo de la polémica que está habiendo con la selección o no, o es un tópico que tocaremos la semana que viene. No, qué polémica. Se dio una situación muy particular. Argentina jugaba dos amistosos con Venezuela y con Puerto Rico, ¿no? Sí. Ambos en Estados Unidos, donde vive y reside la máxima figura de esta selección, Lionel Andrés Messi, junto con Rodrigo de Paul y demás. Estaban ambos convocados a la selección. El partido creo que fue el viernes, el partido con Venezuela. Messi decide no jugarlo, creo que es una decisión personal de él. Queda desafectado, como que lo dejan fuera de la lista, directamente no va al banco. Juega el sábado para el Inter, ahí mismo, en la misma ciudad. Y sí que juega después el día martes con Puerto Rico. Raro, rarísimo. No porque Messi no pueda hacer lo que quiera, sino porque eso da un precedente de, che, al final un equipo puede tener más peso que la selección argentina, más allá de que fueran un amistoso, y eso habilita a posibles no sesiones de jugadores en otras instancias, ¿entendés? Porque a Boca se le fue el capitán, a River se le fue un jugador para los mismos amistosos, sean o no importantes, y Messi decide quedarse afuera, entonces está viendo como un cierto run run de bueno, el club de amigos de Messi, Chiquitapia y las decisiones un poco arbitrarias. No sabía si estabas al tanto o no. No, para nada, Sergi. De hecho, me enteré siempre post partido de los resultados. Creo que con Puerto Rico fue un 6-0. Y sí, Eh, pero porque no llama la atención, amigo. no, no, claro, no. Y aparte yo siempre estoy más afuera del mundo Claro, pero a deportivo lo y que del voy es que fútbol. si hubiese habido un amistoso con Brasil, un amistoso con alguna selección Ah, claro, europea, quizás te hubiese enterado más en el día, hubiese seguro. estado más atento, no Sí, porque sí, vas sí. a ver el partido o no. Pero bueno, hoy en día hay que generar polémica con todo. De hecho, nosotros estamos pensando qué polémica generar para mover el algoritmo, para que nos empiecen a escuchar más y alguna pelea, alguna cuestión, ¿no? De estas que para hoy en día. Con algo hay que salir. Bueno, después subimos el cortecito de los discos de Luca, a ver qué pasa con eso. Dale, podríamos hacer esa, podríamos hacer Para que esa. alguien diga, no, ¿cómo vas a elegir ese disco?
¿no? Y que alguien se enoje. A mí me va a costar la edición de ese, pero se lo pasamos al CM y vemos qué puede hacer. De Porque una. esto de que tenga mucho efecto me da aplicación de pago. No estoy muy al tanto, pero puede que vaya por ese lado. Puede pasar, puede pasar. Bueno, amigo, tenés todo por delante el fin de semana. La gente que lo Sí, esté escuchando esto le va a quedar un rato de fin de semana. Nada mejor que tener día y rato por delante. Hace un ratito escuchaba a Darío Stanraiver y decía, hoy por hoy el tiempo perdido es lo revolucionario, así que tener tiempo, después uno lo usa como quiere, pero disponible está buenísimo. Así que espero que tengas y que tengan todos un gran fin de semana y nosotros nos vamos a reencontrar el próximo, otra vez para charlar un poquito de la vida. lo mismo, Sergi. Buen fin de la gente del otro lado y nos encontraremos pronto. Un abrazo. Y que metan me gusta y toda la cuestión, que nos empiecen a seguir, pero no en la calle, sino No, virtualmente. claro, por supuesto. Abrazo. Abrazo grande, amigo.